Buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a dar unos minuticos más para que las personas se terminen de conectar y en un par de minutos estaremos dando inicio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que honrando el tiempo de los que ya están conectados, podemos ir dando inicio a este espacio, dándoles la bienvenida. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta iniciativa tan bonita de Empresas con Sentido, creada con ese fin de promover el bienestar organizacional y siendo muy coherentes con nuestro propósito superior como compañía, que es movilizar talento y propósito para transformar personas y desarrollar organizaciones positivas. Hoy, pues, tocaremos un tema que a todos en nuestra vida cotidiana y más aún en nuestra vida personal, profesional y laboral, pues debemos trabajar de manera permanente. Estrategias de afrontamiento, aquellas emociones que pues debemos tener bajo control y que podemos tener nuestro propio kit de herramientas para aprender a responder y no a reaccionar bajo las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Hoy nos acompaña María Angélica Restrepo, psicóloga especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, con experiencia profesional de más de 5 años en acompañamiento a empresas en procesos de intervención de riesgo psicosocial y formación empresarial en habilidades blandas. Entonces, bueno, les damos nuevamente la bienvenida. Esperamos que se disfruten este espacio, que sea muy nutritivo y que, bueno, puedan llevarse algo de este tema tan interesante. Entonces, María, ¿cómo estás? Estás en silencio. ¿Me escuchan ya? Por favor, me Perfectamente. confirman. Ok, hola Alejo. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un gusto estar acá en Empresas con Sentido desde RH Positivo. Vamos entonces a dar inicio. Los invitamos a que antes de iniciar hagamos como unos acuerdos y unas recomendaciones, que tengamos una participación activa. Alejo, ¿me confirmas? ¿Me están escuchando? Sí, te estamos Ah, escuchando bueno, perfectamente. perfecto. Entonces, una participación activa, está a disposición el chat de PIR, que son preguntas y respuestas donde vamos a poder ir interactuando, que no se limiten a hacer esas preguntas que se les vayan ocurriendo, porque todas son sumamente valiosas y nos aportan precisamente a esa interacción y a ese aprendizaje colectivo. Entonces, vamos a dar apertura a este espacio, hablando un poco sobre una historia. Por favor, me cuentan si ya están viendo la diapositiva. ¿Correcto? Ok, entonces, para dar precisamente apertura a este espacio, les quiero contar una historia. Es que imagínense que una persona de tercera edad, siempre se sentaba en una banca de un parque a darle comida a los pajaritos, a los patos y a divisar pues como todo lo que estaba en su ambiente. Una vez llegó un niño a jugar a ese parque y se sentó al lado de esta persona, de una señora, digamos que relativamente anciana, y empezó a sentirse escuchado, a conversar con ella. Y cada vez que el niño empezó a ir al parque con su madre, empezó a dejar de jugar, sino que empezaba cada vez a sentarse con esta señora y siempre a buscarla cada vez que llegaba. Un día, la señora ya no volvió debido a que se enfermó
Y precisamente cuando esta persona faltó, alguien dejó una nota que nos decía: gracias por enseñarnos que el alma también tiene hambre y que el amor, incluso silencioso, alimenta más que el pan. ¿Qué quiere decir esto a todas las personas que están conectadas? Que con esta temática de estilos de afrontamiento es necesario que estemos en presencia plena, que estemos en disposición, que estemos con toda la atención para hacer introspección, para dar de eso que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, y que ayudemos no solo a nosotros, sino también a las otras personas a generar unas estrategias de afrontamiento que a veces son más sencillas de lo que nosotros creemos. A veces pensamos que tenemos que tener un sermón muy elaborado y con esta historia precisamente lo que queremos es mostrar que ese amor silencioso, esa atención plena, esa mirada a los ojos, ese prestar atención es valiosísimo para sentirnos validados, para sentirnos importantes, para sentirnos conectados. Entonces, vamos a dar ahora sí inicio a esta temática del espacio. El objetivo de este espacio precisamente es, dame un momento, el objetivo de este espacio es que podamos explorar juntos estrategias efectivas para mantener nuestras emociones bajo control en el entorno laboral y ojalá también en cualquier interacción y en cualquier aspecto de nuestra vida que nosotros seamos, en los que nosotros seamos socialmente activos. En la próxima hora o en estos ya 50 minutos que nos quedan, lo que vamos a buscar es entender nuestras emociones, cómo impactan día a día en nuestra profesión y cómo podemos cada uno, desde ese autoconocimiento, desarrollar estrategias para afrontar esos desafíos que a todos se nos presentan con un mayor equilibrio. Y precisamente quiero preguntarles, para que aprovechemos esa interacción, ¿por qué creen ustedes que es clave la inteligencia emocional en el trabajo? Quisiera que empiecen a interactuar acá en el chat, que empiecen a comentar qué tan importante creen que es esa inteligencia emocional, cómo creen que aporta a nosotros para podernos precisamente sumergir en esas estrategias. Mientras van contestando, es muy importante que comprendamos, que comprendamos y entendamos cómo podemos gestionar cada día mejor nuestras emociones. Precisamente esa inteligencia emocional que ahora escuchamos muchísimo, eh, de cierta manera nos invita a que se involucre la autoconciencia, la autogestión, la autorregulación. Y en estas tres primeras hay que decirle a veces al ego que nos pone una pared y no nos deja reconocer con humildad lo que tenemos por mejorar. Ego, permiso, voy a trabajar en mi fortalecimiento porque soy mi mejor proyecto. Y ahí entonces viene esa motivación, la empatía y esas habilidades sociales. La empatía que ahora escuchamos tanto, que no solo es ponerme en los zapatos del otro, sino que también es escuchar al otro, escucharme a mí y mirar desde esta posición cómo puedo ayudarme y cómo puedo ayudar al otro. Por acá veo mucha interacción, facilita la comunicación, la resolución de conflictos, la inteligencia nos permite saber reaccionar en el momento adecuado. Eso está muy bien todo lo que están por acá diciendo. Somos seres sociales y nos ayuda a dirigir a las personas de manera correcta. Y esa inteligencia emocional no solamente es una habilidad blanda, sino que es un factor crucial para que precisamente en nuestra profesión o en nuestro trabajo, cada uno de nosotros pueda precisamente establecer unos vínculos y unas herramientas tan fuertes que propicien nuestro mejoramiento de la salud mental. Pero en esa construcción, quién puede iniciar? Cada uno de nosotros. ¿Quién puede estar atento precisamente a qué tengo que mejorar, en qué estoy fallando? Pues desde esa introspección. Cuando nosotros entendemos y gestionamos esas emociones, construimos relaciones sociales más sólidas, somos más resilientes ante la presión,
que en muchas ocasiones no podemos controlar cuánta presión tenemos en nuestro trabajo, cuánta dificultad en esa demanda tenemos. Entonces, esa inteligencia emocional nos ayuda a poder tomar mejores decisiones, más acertadas y que beneficie precisamente ese desempeño individual y también en el ambiente en general. Las emociones siempre van a estar con nosotros, no son inherentes, vienen implícitas. Lo que buscan precisamente, alguien tiene el micrófono habilitado, por favor le pedimos a los asistentes que nos ayuden silenciándolo. Muchas gracias. Precisamente es entender esas emociones sin minimizarlas, sin culparnos por sentir, sin invalidar lo que sentimos. Y nosotros no, como seres humanos, no podemos decidir qué emociones sentir. ¿Qué sí podemos decidir y fortalecer sobre todo? ¿Cómo reacciono a las emociones? ¿Cómo reacciono a las situaciones desde esa emoción? ¿Cómo esa rabia que a veces nos da, que es natural, puedo tratar de, por medio de esas estrategias que hoy vamos a tocar, expresarla, gestionarla y entenderla mucho mejor para buscar alternativas? Porque finalmente esas emociones están en nosotros porque son adaptativas, las necesitamos para poder adaptarnos a los entornos en los que somos socialmente activos. Ahora sí, vamos a la acción. Vamos a hablar de qué son esas estrategias de afrontamiento. Vamos a entenderlas. Primero, es importante definir que esas estrategias de afrontamiento son los mecanismos individuales cognitivos, que son desde en la parte mental de procesamiento y conductuales, o sea, cómo interactúo, que utilizamos para manejar situaciones estresantes o emocionalmente desafiantes, entendiendo que las situaciones estresantes o desafiantes siempre van a estar en nuestra realidad como seres humanos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos discusiones, a veces tenemos dificultades económicas, problemas familiares, a veces tenemos climas o microclimas en el trabajo que de pronto no nos favorecen tanto. Entonces, esas estrategias de afrontamiento son precisamente las que se dan en muchas ocasiones, consciente o inconsciente, y nos hacen poder enfrentarnos en esas situaciones estresantes. Es importante que entendamos que hay dos principales categorías. Están las estrategias centradas en el problema, que son precisamente donde intentamos cambiar la situación que nos causa malestar, y están las estrategias centradas en la emoción, donde el objetivo principal es manejar cómo nos sentimos frente a esa situación. Ambas, en muchas ocasiones, cuando no somos conscientes de ellas, son las que nos hacen reaccionar de manera automática, son las que nos hacen que cuando llega esa situación estresante, yo no tenga que pensar mucho, sino que precisamente actúo desde ese automático. Vamos entonces a entender un poco, primero las que son centradas en el problema, que se dan en esa cotidianidad, y las estrategias centradas en el problema son cuando tomamos acciones directas para definitivamente abordar esa raíz de la situación que nos está generando malestar. Esto puede implicar organizar mejor nuestro trabajo, o sea, parar, analizar, priorizar, definir qué es urgente, qué es importante, qué puedo delegar, buscar soluciones concretas a los desafíos. Tenemos personas con el micrófono abierto, de pronto les pedimos ayuda frente a eso. Maggie, si de pronto está ahí atenta y me ayuda, que no se escuchen esos ecos, muchas gracias. Bueno, entonces, esas estrategias centradas en el problema nos ayudan a buscar soluciones concretas a los desafíos. ¿Qué es buscar soluciones concretas? Que no traslado la culpa. Y eso es un punto muy importante cuando busco soluciones concretas. No busco quién es el culpable para acribillar o para sentirme más satisfecho, sino que precisamente ya pasó la situación, me centro en cómo voy a solucionar. También puede ser, o a partir de estas situaciones, esto nos ayuda a establecer límites con compañeros, con situaciones, con personas, con trabajos, cuando yo analizo, cuando paro, pero esos límites son con respeto, ¿cierto? Que nos permite comunicar de manera clara cuáles son nuestras necesidades. Y en cómo comunicar cuáles son nuestras necesidades de una manera asertiva,
La invitación es hacerlo de una manera clara, honesta, congruente. Si siento que la emoción me está ganando, tomarme el espacio para respirar y analizar cómo lo voy a decir de una mejor manera y hacer ese análisis que a veces no es tan consciente y es, si mis palabras no son más lindas que el silencio, es mejor a veces ahorrármelas, analizar muy bien y luego buscar unas alternativas desde esa comunicación que permitan llegar a acuerdos. Eh, a partir de eso que les estoy diciendo, entonces quiero que vayan respondiendo acá en el chat a la siguiente pregunta y es que reflexionemos. ¿Cuál de estas estrategias que primero María, quedaste en silencio. Ya. me silenciaron? Bueno, Alejo, entonces eh, vamos a poner acá qué pensamos frente a estas preguntas. ¿Cuáles de estas estrategias utilizamos con mayor frecuencia y qué resultados hemos obtenido? Quisiera escuchar acá, perdón, o escuchar si alguien alza la manito o que escriban a través del chat, más o menos de estas primeras estrategias basadas en el problema, cuáles están utilizando actualmente, cuáles les han funcionado, planificar las tareas, buscar información. Entonces, cada vez Hola. Hola, Ana María Quintero creo que nos quería comentar algo. Ah, bueno, se desconectó. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, vamos analizando estas preguntas. La invitación es a que cada uno vaya reflexionando, vaya pensando, vaya analizando, porque a través de ese análisis es que podemos precisamente, a través de ese análisis es que podemos precisamente reflexionar, ser conscientes. Cuando yo traigo a la conciencia este tipo de preguntas, puedo buscar mejores herramientas. Entonces, vamos a, por acá Marcela dice, me retiro, respiro y luego retomo la situación. Es una estrategia muy válida cuando de pronto estamos aprendiendo precisamente a ese control emocional. Nos ayuda mucho a de pronto no contestar desde ese impulso, de pronto no arrepentirnos cuando decimos algo que no está bien. Vamos entonces a hablar ya un poco de esas estrategias centradas en la emoción. Acá vemos también algunas estrategias, que ya por acá Marcela adelantó algunas centradas en la emoción, cómo van funcionando. Entonces vemos técnicas de respiración y relajación, que una que hemos escuchado mucho es precisamente esa, es el mindfulness, que está muy enfocado en el aquí y en el ahora. Esas técnicas o esas estrategias centradas en la emoción se enfocan en cómo manejamos internamente nuestras reacciones ante situaciones estresantes. Mm, Aquí entonces juegan esas técnicas que podemos escuchar muy frecuentemente, como les dije, esa respiración consciente, la reevaluación de nuestros pensamientos. Acá la invitación es a que estemos muy atentos a cómo están siendo esos pensamientos que son muy recurrentes, esos pensamientos que de pronto no son tan evidentes, pero que sí básicamente nos dicen cómo nos estamos hablando cada uno de nosotros, porque mi mente, el 90% de las cosas que les digo no pasan, pero mi mente no sabe que estoy hablando en sarcasmo, que estoy hablando en ironía, que estoy diciendo un chiste, mi mente todo se lo cree literal. Entonces, ¿cómo estoy precisamente haciendo una reevaluación de nuestros pensamientos para que en algún momento no sean estos pensamientos los que nos empiecen a dominar? Una forma muy práctica acá en esta reevaluación cognitiva es una técnica conductual que funciona muy bien cuando queremos cambiar esos pensamientos, o sea, parar, es cambiar el lente y es respondernos bajo tres focos o bajo tres ópticas.
Por ejemplo, un pensamiento, no soy suficientemente bueno en lo que hago. Entonces respondernos va, ¿qué le contestaría a un amigo si esa fuera la pregunta, si esa fuera el comentario? ¿Qué le contestaría a un detective indicando que estoy 100% seguro de que no soy lo suficientemente bueno? O sea, ¿cómo le contesto al detective para asegurarle que estoy 100% seguro de esa pregunta? ¿Y qué le contestaría a mí yo de 5 años hacia adelante? O sea, en 5 años, ¿qué le contestaría a esa persona que estaría pensando aún lo mismo? Y eso nos hace repensar y generar nuevas estrategias. También está la búsqueda de apoyo social. Esto es un tema incluso muy cultural porque no nos han enseñado a alzar la manito cuando tenemos dificultades emocionales. En muchas ocasiones nos han dicho que tenemos que ser súper fuertes, que podemos con todo y que no vayamos a mostrar la vulnerabilidad. ¿Qué tal? Y precisamente esa es una de las situaciones que hoy desde la salud mental y como profesionales estamos tratando de reestructurar y tenemos un reto inmenso y es que las personas con una forma muy valiente puedan buscar ayuda. Ese apoyo social puede ser a través de un profesional de salud mental, pero ese apoyo social también incluye nuestra red, nuestra tribu, mi persona segura o mi lugar seguro, las personas de mi familia, amigos, colegas a las que yo me les puedo acercar, yo les puedo dar una llamada y puedo saber que esas personas me van a escuchar. Eso es un mecanismo de afrontamiento que nos ayuda a verbalizar y esa verbalización está comprobada científicamente que bajan los niveles de las sustancias neuroquímicas que estemos produciendo en ese momento. También está dedicarnos a actividades que disfrutemos fuera del trabajo, incluso como el ejercicio físico, que es una vía de escape muy saludable. em, y todas esas estrategias que nos ayudan a esa liberación emocional, que nos ayudan a encontrar, digamos que calma cuando nuestra mente tiene tantas preguntas a las que a veces no soy capaz de responder. Entonces, a partir de esas estrategias centradas en la emoción, quisiera que reflexionáramos un poco y es, ¿qué hacen actualmente para mejorar las emociones difíciles en el trabajo y qué les resulta efectivo? Por acá, yo ya vi que están precisamente interactuando. Entonces, vamos a ver por acá. eh, la reevaluación cognitiva por lo general. Trato primero de analizar la posición del otro para luego actuar y definir la acción. Muy válido. Hago silencio, enfatizo en mi concepto y dejo abiertos canales de comunicación solicitando respeto. David Fernando nos hace esta acotación y es muy importante porque precisamente eh, generar acuerdos en las conversaciones nos ayuda a tener una mejor comunicación asertiva en esos estilos de afrontamiento. Hacer acuerdos es permitir que yo termine la oración o la idea, escuchar en silencio, mirarme a los ojos, no chatear mientras te estoy hablando. Y que sea mutuo esos acuerdos para poder buscar mejores soluciones. Por acá, Psico Marcela nos dice, ¿por qué sirve hablar con mi niño interior en ese momento? Es para entender a más profundidad. ¿Esto es una pregunta o es acá? ¿Por qué sirve hablar con mi niño interior? Bueno, digamos que a veces es difícil hablar con ese niño interior, ¿cierto? Porque ni siquiera sabemos dónde está. A veces ya llegamos a la vida adulta y pensamos que ese niño se fue y no está por ahí. Entonces, bueno, si tú dices que se lo explique a tu yo de 5 años, a tu yo en 5 años, no de 5 años. Ahí, Marcela, gracias por hacer la aclaración, de pronto me hice entender mal, es explicarle el pensamiento a la persona que yo creería que soy en 5 años, o sea, a futuro. Quisiera seguir teniendo ese pensamiento que a veces es tan destructivo. Entonces, ahí era a lo que me refería. Gracias, Marcela, por hacer la pregunta y ya entendí. Por acá Horacio nos dice, atención plena y genuina, apertura y escucha activa.
En la actualidad, en este mundo tan tecnológico, necesitamos, chicos y chicas, atención plena, necesitamos atención dirigida, necesitamos mirar a los ojos, necesitamos estar ahí en el aquí y en el ahora. A veces somos osados y escuchamos un audio mientras escucho a la persona que se está desahogando, mientras escucho a mi compañero que acaba de pasar una situación y le digo, escucho por ahí ruidos, por favor apaguemos micrófono y le digo a la persona, espérame que estoy contestando y es que no puedo parar porque tengo que enviar un correo cuando alguien está en una dificultad emocional. No quiere decir que yo toda la jornada de trabajo tengo que tomar tinto y hablar con el compañero, para nada. Pero si es dar esos espacios de comunicación, si es prestar atención 2, 5 minuticos cuando alguien confía en nosotros, que eso es algo muy valioso, y ve en nosotros una persona en la que nos puede confiar algo que le está sucediendo. En esa escucha, que por acá lo dijeron, atención plena e genuina, es prestar atención. No tenemos que decir un sermón, una, una una frase súper perfecta, escuchar y validar, es decirle al otro, yo lo he vivido de manera diferente o yo nunca he pasado eso, pero aquí estoy para acompañarte. Cuéntame en qué te puedo ayudar. Y ahí yo, desde ese análisis, revisaré hasta dónde llegan mis límites. Entonces, a partir de ahí, de eso que les acabo de contar, que ya por acá veo que muchos tienen muy claro cuáles son esas estrategias que están utilizando actualmente y que posiblemente les están funcionando, quiero que empecemos a conocer nuestro kit de herramientas emocionales. Y eso, como se los dije, solo lo podemos hacer nosotros, que tenemos pensamientos propios. Eso es lo más íntimo del ser humano, nuestros pensamientos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero que en este momento todos y todas los que están conectados, pensemos en una situación específica y reciente en el trabajo que nos haya desencadenado una emoción fuerte. Pensemos cuál fue esa emoción, qué hicieron exactamente en ese momento, cómo se comportaron, cómo se sintieron. ¿Intentaron cambiar la situación o se enfocaron en cómo se sentían? Acá esa pregunta es, ¿estrategias basadas en el problema o estrategias basadas en la emoción? Y lo más importante, ¿esa estrategia que utilizaron les ayudó a manejar la situación de una manera saludable a largo plazo? ¿O quizás lo que hizo fue terminar generando más malestar ese problema que estaban teniendo? Vayan pensándolo, imagínense, puede que en ese momento no tengan ninguna situación, algo que hayan tenido en algún momento que les generó una situación incómoda, frustrante, ira, de pronto un poco de frustración intensa. A partir de ahí, entonces, quisiera saber de pronto, Alejo, Maggie, desde PIR, si hay preguntas o solamente las que están por acá por el chat, No, realmente mientras todos los... están participando en el Todos chat en el chat. abierto. Sí, Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, a partir de esas respuestas, que son muy valiosas para que cada uno se fue haciendo, es muy importante que fortalezcamos esas estrategias de afrontamiento. ¿Cómo empiezo a fortalecer esas estrategias que cada uno de nosotros tiene? Cuando identificamos cuáles son las estrategias habituales, el siguiente paso es que potenciemos cuáles son esas que son adaptativas, o sea, que nos ayudan a manejar el estrés y las emociones de una manera saludable, porque a veces tenemos estrategias de afrontamiento que básicamente impactan de manera negativa. Entonces hay que empezar a identificar las que nos ayudan a estar en calma, las que nos ayudan a solucionar la situación, las que nos hacen sentir cómodos, reconociendo que esa estrategia funciona, de acuerdo, por ejemplo, a la situación que les acabé de pedir que pensaran. Si yo en ese análisis que estoy haciendo, identifico que esa estrategia me está funcionando, entonces celebro ese éxito y empiezo a practicarlo de una manera más consciente y regular.
incluso imaginándome escenarios futuros donde yo pueda seguir utilizando esa estrategia. ¿Qué va a hacer esto? Que seamos más conscientes y que sea esa respuesta mucho más automática cuando se nos presente la situación, que aunque nosotros tengamos mucha inteligencia emocional, aunque tengamos una comunicación asertiva maravillosa, aunque tengamos la habilidad de solucionar conflictos, las situaciones retadoras de la vida siempre van a estar, siempre nos van a acompañar, siempre nos van a hacer reevaluar incluso cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos relacionando. Entonces, cuando yo anticipo precisamente esas cosas que sí me están funcionando, cuando yo evalúo lo que sí es, digamos, beneficioso y que me genera calma, pues puedo precisamente responder de una mejor manera. Y también una forma muy importante, porque es que no todas no las sabemos, no todas siempre voy a tenerlas tan claras, pues también puede ser precisamente esa búsqueda de información o esa búsqueda de apoyo profesional, precisamente para que nos suministren o nos acompañen en esas estrategias que a nosotros nos resultan muy valiosas. Puede que hoy en ese análisis o en esa introspección, digamos que acabamos de hacer, yo tenga algunas vagamente definidas, pero quisiera poderlas potenciar más. Entonces, precisamente investigar y buscar un mejor acompañamiento en ese proceso nos puede ayudar a tener unas mejores estrategias. Acá, ampliando nuestro repertorio y aprendiendo nuevas estrategias. Es muy importante que una vez ya tengamos esas estrategias identificadas, pues también podamos encontrar o ampliar ese repertorio que estamos teniendo. Hay muchísimas herramientas que podemos aprender y que podemos practicar. Por ejemplo, esa técnica de comunicación asertiva para poner límites, cómo decir no de una manera asertiva, cómo incluso aprender a veces a controlar esa comunicación no verbal que habla hasta un 70% más de lo que dicen las palabras. A veces es complejo porque nuestra naturaleza o nuestra personalidad hace que seamos muy gestuales en esa comunicación, pero cuando lo empezamos a practicar, cuando empezamos a ser conscientes de cómo tuerzo el ojo, de cómo volteo la boca, de cómo se me anchan las fosas nasales, puedo mesurarme un poco más y eso me va a ayudar a tener unos mejores límites y me va a permitir expresar lo que necesitamos. Muchas veces cuando nos dejamos ganar por esa rabia, por esa frustración, nos quedamos con lo que le pude haber dicho a esa persona y eso nos carga, eso nos hace sentirnos agotados. ¿Por qué? Porque termina la situación, no fui capaz de expresar lo que quería decir y estoy en la casa todavía pensando todas las conversaciones y escenarios posibles que le pude haber dicho a mi jefe porque no estaba de acuerdo con algo que me puso, por ejemplo. Entonces, poder buscar esos espacios de conversación, generando unos acuerdos donde yo pueda decir, voy a hablarte de manera sincera, te pido el favor que me escuches, que no me interrumpas, que me prestes atención y apenas yo termine de hablar, quisiera escuchar lo que opinas de eso. En ese sentido, yo te propongo que, ¿cierto? Llegar también con unas propuestas nos ayuda a que la persona esté en disposición para generar acuerdos frente a esas estrategias del trabajo que a veces son complejas de sobrellevar. Está las estrategias de la resolución de problemas paso a paso, que es identificar el problema, identificar las posibles soluciones, evaluar cuáles son las implicaciones de cada solución, entender que yo no siempre tengo la razón, así lo quiera, entender que muchas veces, aún sabiendo que no tengo la razón, no lo reconozco. Eso es muy importante cuando queremos generar acuerdos. Aún así, aún teniendo la razón, cuando necesito resolver un problema, a veces también necesito ceder en algo. Y no porque tengo la razón, entonces que mire el otro cómo resuelve, porque finalmente también nos afecta a nosotros. Ejercicios para cambiar esos patrones negativos de pensamiento, esa reestructuración cognitiva. Por acá, vamos a ver si recuerdo, si puedo ver.
Así, esa Miriam nos decía, de hecho, que ella analiza la posición también del otro. Esa reestructuración cognitiva también nos invita a mirar cómo el otro está actuando y cómo está siendo recíproca esa comunicación, esa interacción, mm, cómo estoy recibiendo lo que estoy dando, que a veces creo que es lo correcto. Tenemos la cuarta, que es las prácticas de mindfulness y meditación para la calma. Yo sé que ahora lo escuchamos mucho y hay personas que de pronto lo ven como muy cliché, muy sonado, pero está comprobado científicamente que la respiración consciente y controlada detiene el impulso a nuestras reacciones. Hay que aprender a hacerlo, no es respirar por respirar, no es contar hasta 100 y no pasó nada. Hay técnicas de respiración consciente y de meditación con las que vamos entrenando cada vez mejor nuestra mente, con la que cada vez vamos haciendo que nuestra mente tenga una mayor fortaleza y que permita que con esas técnicas de respiración pueda regular mi ritmo cardíaco cuando estoy en una emoción fuerte que siento que se me va a salir del pecho, ese corazón. Puedo tener más oxígeno en mi cerebro, lo que va a hacer que baje los niveles de cortisol y adrenalina para tomar mejores decisiones y no tener esos secuestros cerebrales o amigdalares que nos juegan tan malas pasadas o nos hacen arrepentirnos de las cosas que tenemos. El tema de la meditación es un tema muy extenso y muchas personas dicen, es que medité una vez y me quedé dormido, entonces no volví a meditar. Chicos y chicas, ¿quién de acá nació aprendido? Ninguno. Y meditar, como no nacimos aprendidos, pues precisamente también hay que entrenarlo. Si la primera vez, la segunda o la quinta que lo intenté me quedé dormido, pues por lo menos entré en un sueño profundo y pude descansar mientras mi mente y mi cuerpo se va entrenando a respirar, a no quedarme dormido y a poder estar presente en el aquí y en el ahora. Esa meditación también, aunque esa es la pasiva, también hacemos meditación activa en muchas ocasiones, como es el deporte, colorear, un hobby, tejer, bailar, tener relaciones, comer algo placentero. Ese tipo de situaciones también nos hacen tener una meditación activa y también están de manera cotidiana en nosotros. Por acá, Claudia Lopera nos dice, cuando hay una situación donde dos personas que acaban de tener un contratiempo, ¿es sensato que en ese momento se haga una reunión para validar qué pasó y llegar a acuerdos o es mejor esperar? Esta pregunta que nos hace Claudia, digamos que es súper valiosa y gracias Claudia por hacerlo porque es una pregunta frente a una situación que pasa en muchas organizaciones o en la cotidianidad de todos y yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Claudia, ahí hay que evaluar emocionalmente cómo están esas personas en ese momento. No siempre es sensato que inmediatamente nos sentemos a hablar, porque a veces una de las personas o las dos están en una emoción muy fuerte y sentarlos en una emoción tan fuerte puede tomarse como una confrontación y va a, digamos que, a empeorar de pronto lo que está pasando. Entonces, puede ser que invitemos a las personas a que se tomen un momento, a que respiren abiertamente, a que se calmen, a que aclaren sus ideas y que desde el respeto se puedan reunir. Si de pronto hay una situación muy compleja o una diferencia que puede llevar a que haya una falta de respeto, la invitación es a que haya alguien como moderador que se asegure de que esos acuerdos se cumplan, el de respetar la palabra, incluso respetar la palabra con esa comunicación no verbal, porque el otro está hablando y yo ya me estoy riendo y hago que el otro pierda foco. Entonces, ¿cómo evalúo eso de acuerdo a cómo vean las personas? Si veo que las personas están calmadas, pues puedo invitar a evaluar la situación y a pensar en una mejora. Por acá Laura Pimienta nos dice, en la filosofía oriental sugiere el más inteligente espera al siguiente día y muy valioso también lo que menciona María Angélica. Entonces, muchas gracias por acá, Laura. Eso depende. Hay personas que en su control emocional se sienten tranquilas luego de una discusión o de una diferencia y se pueden sentar. A la mayoría nos cuesta un poco más a veces y eso no está mal.
¿Qué es lo importante, chicos y chicas? Ser sinceros. No está mal decirle al otro, ve, en este momento tengo mucha rabia, dame un momento. Ve, en este momento no soy capaz de hablar, no te quiero faltar al respeto. Por acá, como nos decía Laura, esa filosofía de permitirnos sentir lo que está pasando en este revolcón de ser humano y luego buscar los espacios para una conversación sana. ¿Qué sí es importante frente a eso, Claudia, Laura y a todos los asistentes? Buscar el espacio posterior para conversar, no quedarme en que, ay, ahorita conversamos que nos calmemos un poco y pasan los días y no busque los espacios y por allá dejé de hablar con Laura 3 días porque tuvimos una conversación difícil y nunca buscamos el espacio y después me le acerco y le digo, ay, Laura, ¿cierto que no pasó nada? Ya, no peleemos más que no vale la pena. Y seguimos nuestro camino. Ahí es cuando nos cargamos porque nos quedamos con ese sinsabor. Y eso no es una buena estrategia de afrontamiento. Nos quedamos con ese sinsabor de todo lo que quise haber dicho y empiezo a tener un montón de conversaciones conmigo misma de, debí haberle dicho, porque no le dije, entonces empezamos a distanciarnos y a tener un poco más de incomodidad en ese relacionamiento que estamos teniendo. Vamos con otra estrategia que por acá también la tengo, que es técnicas de gestión del tiempo para reducir el estrés por sobrecarga. Hay que tener muy claro en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué estamos invirtiendo los 1891 segundos que tenemos todos los días. Muchas veces decimos, el tiempo no me alcanza, no me va a dar tiempo, pero nos quedamos 2 horas viendo redes sociales. Amanecí súper cansado, no pude descansar las mínimas 6, 7 horas que debía hacerlo, pero me quedé hasta tarde viendo una serie. Entonces, no significa que no tengamos espacios de ocio, claramente sí, pero una técnica muy valiosa o una estrategia muy valiosa de afrontamiento es hacer una buena gestión del tiempo, dedicarle, dedicarle tiempo a lo que realmente es importante. Y si veo que me queda un tiempo extra, pues utilizarlo en lo que yo considere que me puede desconectar, relajar o funcionar. Pero cuando lo llevamos al trabajo, es muy importante hacer esas listas de tareas que nos permitan priorizar lo urgente, lo importante, lo que puedo delegar y lo que definitivamente no es necesario. Establecer unos tiempos y hacerle seguimiento a esos tiempos nos va a permitir esa sobrecarga de trabajo, pero también algo muy importante y es la sobrecarga mental que nos genera estrés, porque cuando yo no organizo mi lista de tareas, cuando yo no priorizo, entonces todo el día estoy pensando llego a la casa y digo, ay, mañana que llegue tengo que hacer esto, 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 esto. Y en la noche antes de acostarme vuelvo y lo repaso. Y cuando me estoy preparando para ir a trabajar, vuelvo y me acuerdo y trato de volverlo a hacer y se nos va una gran carga mental pensando en todas esas cosas que si no las escribo, si no las organizo y si no las priorizo, puede que se me olviden, puede que no cumpla o un montón de cosas más. Por acá, Miriam Chiquillo nos dice, es muy frecuente que en los espacios laborales los conflictos psicosociales asociados al ambiente laboral que de una u otra forma afectan a todos los colaboradores. En mi opinión y experiencia, lo mejor es sentar a los actores una vez los ánimos estén más bajos, moderar mediante un elemento neutral y ser totalmente honestos con el sentir de cada parte y hacer planes de mejora y solución. Eso es lo correcto. No solamente en los espacios laborales, Miriam, y gracias por eso que nos acabas de decir, no solamente en los espacios laborales, ojalá en nuestra vida en general hagamos este tipo de ejercicios donde no siempre vamos a tener un moderador, pero por lo menos de una manera honesta podamos expresar cuando ya estamos más calmados y busquemos esos acuerdos, hacemos esos planes y le hacemos seguimiento a eso que a lo que nos comprometimos para sentirnos mucho más tranquilos. De acuerdo a todo eso que les acabo de mencionar y ya acercándonos a ese cierre de este espacio, quisiera que me respondieran acá a través del chat como reflexión, algunas, y como compromiso personal.
Obviamente este compromiso no se los vamos a revisar. Es un compromiso donde cada uno definitivamente identifica qué puede hacer para tener cada vez mejores estrategias de afrontamiento, que eso va a contribuir a una mejor salud mental, que eso va a contribuir a que nos sintamos más seguros en los espacios de trabajo, a que podamos, perdón acá, a que podamos cada vez tener mejores kits, cada vez mejores formas de afrontar las situaciones de la vida que nunca van a dejar de pasar y que básicamente esas situaciones estresantes nos hacen estar en ese estado de alerta y poder reaccionar. Entonces quisiera saber qué han aprendido hoy sobre sus propias estrategias de afrontamiento. ¿Qué estrategias adaptativas quieren potenciar? ¿Qué nuevas estrategias me gustaría explorar y practicar? Y algo muy importante, y a lo que queremos que cada uno se comprometa individualmente. ¿Qué pequeño paso concreto creen ustedes que pueden dar esta semana para aplicar algo de lo que aprendieron? O sea, es muy importante esta identificación que hicimos en este espacio. Pero si nos quedamos en la identificación, chicos y chicas, perdimos el tiempo. ¿Por qué? Porque como se los dije al inicio, nosotros somos nuestro mejor proyecto. Y en ese ser el mejor proyecto, así como en el trabajo, nosotros hacemos un plan de mejora con una no conformidad o montamos una acción correctiva con un indicador que no cumplimos, pues nosotros también tenemos que hacernos un plan de mejora individual, donde yo identifique que hoy posiblemente la estrategia de comunicación asertiva no me está funcionando porque no lo estoy haciendo de la manera correcta. Listo, María. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a empezar a estudiar sobre la comunicación, voy a tratar de verbalizar mejor mis emociones, voy a respirar y me voy a tomar el tiempo cuando siento que la emoción me ganó, voy a tratar de escuchar al otro atentamente sin interrumpirlo. ¿Qué acciones específicas van a empezar a hacer ustedes esta semana para mejorar esas estrategias de afrontamiento que cada uno de ustedes puede identificando que les puede servir? Es una tarea que solo pueden hacer ustedes y solo pueden hacer ustedes cuando tenemos el propósito y la convicción de que queremos mejorar. No somos perfectos, no lo vamos a hacer, pero eso no significa que estemos escritos sobre piedra, eso no significa que seamos seres estáticos. Entonces, es muy importante que podamos seguir avanzando para que como decisión de vida, que ojalá la mayoría lo tengamos, podamos vivir en paz y en tranquilidad, entendiendo que aunque el conflicto y las situaciones estresantes hacen parte de mi vida, yo decido también cómo las soluciono y cómo tomo mejor las situaciones que van a seguir pasando. Por acá Laura nos dice, por mi parte he sido consciente de mi postura corporal, respiración, gestos y potencio mucho la escritura de mis emociones siguiendo estos tres pasos. Identificar y mostrarla y nombrar la emoción, identificar las causas y los para qué. Eso es muy importante porque a veces decimos el por qué y más bien preguntémonos el para qué estoy en esta situación, qué tengo que aprender de acá. Y tomar acciones. Hago mi lista de palabras poderosas y efectivas que me ayuden a abordar la situación. Muy bien, Laura. Acá vemos una estrategia de afrontamiento emocional basada en la emoción que pensamos que nos va a quitar mucho tiempo y no nos toma más de 3 minutos y nos ayuda a ser más conscientes de lo que estamos viviendo. También hay unos recursos adicionales para ese fortalecimiento personal que podemos utilizar, que podemos tener desde el ámbito físico, ¿cierto? O desde la virtualidad, que ahora hay muchas personas que les gusta leer desde esa virtualidad. Tenemos, por ejemplo, algunos libros que acá les traemos, La inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es un éxito a nivel mundial y pues muchas personas lo hemos leído y lo conocemos y nos ha ayudado mucho en ese proceso de gestión de las emociones, de resiliencia y de mejorar nuestras estrategias de afrontamiento. Inteligencia emocional 2.0 de Travis Bradbury y Jane Greaves, que son excelentes para este tipo de acciones y complementan, por ejemplo, el de Daniel Goleman, el cerebro emocional de Joseph Ledoux. Vemos un libro también que ha sido muy valioso y es Resiliencia, la ciencia de superar las adversidades.
Está Mindsai, que es la ciencia de la transformación personal de Daniel Siegel, y lo bueno de tener un mal día. Este último nos ayuda o tiene un enfoque muy precisamente desde esa resiliencia y cómo podemos sobrellevar las situaciones que siempre van a estar en nosotros, pero tratándolas de repotenciar y de reevaluar de una manera mucho mejor. Por acá, Horacio nos dice, el aprendizaje debe ser constante y permanente para el crecimiento personal, profesional, para la evaluación continua del control emocional. Súper importante eso que nos dice por acá. Horacio, finalmente, cada uno de nosotros sabe cuáles son esos aspectos de mejora, cada uno de nosotros sabe en qué tenemos que fortalecernos, cada uno de nosotros sabe en qué somos supremamente valiosos. Es una tarea personal que nadie puede hacer por mí. Hay una, como les dije ahorita, hay que tener muy claro cuál es esa decisión de vida, si vivir en conflicto o vivir en calma. Vivir en calma no significa que todo es arcoíris y unicornios, sino que vivir en calma es precisamente ser consciente de lo que trae la vida y cómo voy a buscar esas herramientas y esas estrategias que a veces no las sé y se vale para poder estar mejor. Vivir en conflicto es que nada me guste, de todo me quejo, a todo le veo el pero, y eso me hará tener una vida y unas relaciones conflictivas y una vida en soledad. Entonces, cada uno de nosotros tiene un granito de arena con el que puede seguir si construye o destruye, pero es una decisión propia. Acá la pregunta para ustedes, ¿qué quieren ustedes con su vida? ¿Construir o destruir? Solo uno de ustedes que destruya va a impactar a todos los que tiene alrededor, pero solo uno de ustedes que construya va a contagiar a muchos de los que tienen alrededor. Entonces, es una decisión y es una tarea que hoy les queremos dejar para esa reflexión propia. Que nos preguntemos y cuestionemos cuál de estas estrategias utilizamos con mayor frecuencia en el trabajo, qué hacemos actualmente para manejar las emociones difíciles en el trabajo, qué nos está resultando efectivo o definitivamente nada de lo que estoy haciendo me sirve. ¿Qué hago? No sé qué más hacer. Busquemos ayuda profesional, busquemos acompañamiento, mm, estudiemos, investiguemos, somos responsables de lo que hagamos con nuestras acciones y de cómo gestionamos esas emociones que hoy en la actualidad está científicamente comprobado que impactan de una manera importante en nuestra salud, no solo mental, sino nuestra salud física. ¿Qué quiere decir? Que hoy las tres principales causas de fallecimiento a nivel mundial están relacionadas con la gestión de las emociones, infarto del miocardio, cáncer y suicidio. Es una decisión propia, pero solo está en ustedes. Maggie, Alejo, no sé si quieran acotar algo en este espacio adicional, si alguien tiene más preguntas, interacciones, algo que de pronto quisiera preguntar en estos 5 minuticos que nos quedan en este espacio. Sí, María, yo creo que súper importante y gracias por ese contenido tan especial y tan chévere. Yo creo que la oportunidad para que los escuchemos o los leamos y que hagan sus preguntas. Aprovechemos este tiempo con María que domina muy bien este tema. Entonces, bueno, eh, invitarlos a que nos hagan las preguntas que consideren. Vamos a ver por acá quién nos va escribiendo. Nos dice David que muchas gracias, Horacio también. Muchas gracias por este hermoso espacio de aprendizaje. Bueno, y por acá tenemos una apreciación de Miriam. Reconociendo mis Ok. debilidades, me permito sentir las emociones asociadas a la situación, rabia, frustración, decepción, entre otras. Y uno, a veces guarda silencio, es la mejor estrategia para desarmar a la contraparte. Dos, analizo la situación y qué la generó. Y si en realidad es relevante o no. Y tres, busco espacio de diálogo y solución a la problemática. Ah, bueno, y hay otra que reconocer, si me equivoqué, pues es una buena opinión. Por acá también nos dicen, gracias por el espacio y el contenido súper valioso. Bueno, mientras van elaborando sus preguntas,
agradecerles si nos pueden dar su opinión. Para nosotros es supremamente valioso para seguir construyendo y reforzando este tipo de espacios, que nos puedan responder la encuesta de satisfacción. Dentro de ellas también hay una pregunta asociada a qué tipo de temas quisieran ver en nuestro próximo encuentro y bueno, para que lo podamos desarrollar de manera efectiva. María, no sé si tú tienes algo más para ir cerrando, algo adicional. No, agradecerles a todas las personas que se permitieron este espacio. Yo sé que a veces tenemos mil cosas, pero el fortalecimiento del ser es indispensable y siempre será muy necesario para vivir cada vez mejor. Entonces, muchas gracias a Alejo, a Maggie por este espacio y a todos por estar acá. Gracias a ti por toda esta información tan valiosa y bueno, desearte también que tengas un día excelente y bueno, a todos los asistentes, mil gracias de nuevo por su asistencia. Les vamos a estar enviando las memorias y una vez subamos el video para que lo puedan compartir con todas sus organizaciones, con sus familias y que hagamos de esto, más allá de un impacto laboral o profesional, también lo hagamos un impacto social. Entonces, bueno, agradecerles. Por acá nos está levantando la mano. Por último, Jessica. no sé si Jessica nos iba a decir algo. Jessica, adelante. Creo que pudo haber sido un error. Ah, era aplausos. Ah, ok. Muy bien, muchas María gracias a querida, todos. muchas gracias a ti. Cuídate Que mucho. estén muy bien. Feliz Hasta tarde luego a para todos. todos. Feliz tarde. Chao, Chao. chao. Gracias.